Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la parasitología. Bueno, vamos a hablar sobre ella. ¿Qué es la parasitología? Primeramente que nada, vamos a poner la palabra parasitología. Como su nombre, su propio nombre lo dice, pues parasitología es parásito, ¿no? Este va a estudiar el parasitismo, o sea, cómo vive el parásito, pero ¿de cuáles parásitos? Vamos a hablar de protozoarios, helmintos y artrópodos en animales, humanos o en plantas. Entonces, estos tres tipos de parásitos se pueden localizar tanto en animales como en humanos. Animales, humanos o incluso plantas. Bueno, más que nada lo que me interesa aquí saber, bueno, que ustedes sepan en la primera clase de parasitología es que sepan las definiciones. Vamos a hablar primero sobre parasitismo. Parasitismo. ¿Qué es parasitismo? Parasitismo va a ser relación entre el parásito y el huésped, en la que el primero vive en y a expensas del segundo le causa daño. Es decir, que el parásito va a vivir en el huésped y que a la vez le va a causar daño. Ajá. Vive en él y al así va a causar un daño. Eso es parasitismo. Luego vamos a tener la otra definición, que es los tipos de parásito. Tenemos parásito obligado. ¿En qué le suena parásito obligado? Parásito obligado es cuando el parásito tiene vida parasitaria siempre. O sea, siempre va a ser un parásito, siempre va a tener una vida parasitaria. Eso es obligado. Es cuando te obligan a hacer algo siempre. Entonces, esa es la definición. Luego tenemos otra definición que se llama parásito facultativo. ¿A qué le suena parásito facultativo? Pues parásito facultativo es cuando vive como parásito, pero, pero, también puede vivir en vida libre. ¿Eso qué quiere decir? Es que un parásito tanto puede estar dentro de un organismo, tanto puede estar afuera de un organismo y puede sobrevivir. Sin embargo, en un parásito obligado, nada más está siempre en el huésped y nunca sale de su entorno y si sale, llega a morir. Entonces, eso es lo malo de eso. Luego tenemos otra definición. Tenemos huésped definitivo. Ah, no, perdónenme. Tenemos otros tipos de parásito. Parásito accidental. Yo.
accidental. ¿A qué le suena parásito accidental? Todo esto va a ser como tipo lógica para que ustedes no se lleguen a olvidar de los términos, porque en el examen lo que hacen mucho es confundirlos con estas definiciones. Entonces pueden poner una definición y ponerles varias opciones de todas estas definiciones que les estoy dando. Entonces los pueden llegar a confundir. Entonces, en este caso, el parásito accidental es cuando por accidente, en vez de estar en un huésped, está en otro huésped, ajá, en un hospedador no habitual. Y luego tenemos otro tipo de parásito. Tenemos el parásito temporal. Primero vamos a hablar del periódico. Periódico. El parásito periódico es de que va por periodos. Es cuando nosotros vamos en el primer semestre es un periodo, segundo semestre es otro periodo, tercer semestre es otro periodo. Entonces, ¿me entienden hasta ahí? Es por periodos. Entonces, en el caso del parásito, hay nada más dos periodos. Hay un periodo en el que va a estar en el ambiente y otro periodo que va a estar en el hospedador, o sea, dentro de un huésped. Luego tenemos otro tipo de parásito y tenemos el parásito temporal. Temporal. Y el parásito temporal, el parásito temporal es intermitente, depende de un hospedador para sustituir y luego lo abandona. Entonces, el parásito requiere de un hospedador. ¿Y para qué lo requiere? Para sobrevivir. Y como su mismo nombre lo dice, temporal, es de que solamente va a estar un tiempo, y de ahí lo abandona. Solamente estuvo en el huésped para que recibiera todos los requerimientos nutricionales para sobrevivir. Luego vamos a tener otro tipo de parásito que se llama parásito permanente. Permanente. Pues ya se imaginarán a qué se refiere este tipo de parásito. El permanente es que siempre, siempre vive toda su existencia. Es decir, que siempre va a vivir. Y luego tenemos otras definiciones. Ya hablamos sobre los tipos de parásito. Ahora vamos a hablar sobre el huésped, los tipos de huésped. Y solamente hay tres huéspedes. Los huéspedes son los que van a aceptar a estos agentes. Entonces vamos a ponerlo de color azul. Y tenemos el huésped definitivo. Y el huésped definitivo es que es el parásito en su forma adulta o sus formas sexuadas maduras. El huésped definitivo es ya alguien maduro.
un parásito en su forma adulta. El que alberga al parásito en su forma madura. Es decir, ese huésped que va a tener el parásito no lo va a tener de forma luego que nace el parásito, sino que ya el parásito ya está maduro, ya está grande, ya está adulto. Pues luego tenemos el otro tipo de huésped, el huésped paratécnico. El huésped paratécnico solamente es necesario este huésped el, este, para que el parásito cumpla, para que el parásito cumpla su ciclo vital o su ciclo biológico. Hay unos parásitos, como por ejemplo el Toxoplasma gondii que está en los gatos. Ese parásito se encuentra más que nada en los gatos. Ahí se desarrolla, crece y todo. Pero puede salir del gato y infectar a su dueño. Pero ya ahí es como que ya sería un huésped definitivo, porque ya lo va a albergar en su forma parasitaria adulta. Pero sin embargo, el paratécnico, pues fue el huésped, fue el gato. El gato fue el que le dio los requerimientos nutricionales para que creciera y cumpliera su ciclo biológico. Entonces ahí es la gran diferencia. Luego tenemos el huésped intermediario. El huésped intermediario es como cuando una persona está en la niñez y luego está en la adolescencia y aquí requiere pues de sus papás. En este caso, igual, el parásito va a requerir de un huésped, pero en el que lo acepten en su forma larvaria, o sea, en su forma de adolescente, se puede decir, o sus formas asexuadas, perdón. En su forma larvaria es que es su forma inmadura. Por eso les digo que es como un ejemplo de nosotros que cuando estamos en la niñez o en la adolescencia, pues todavía sobrevivimos de nuestros padres, incluso en la adultez, pero ya en la adultez se supone que nosotros ya debemos hacer nuestras vidas. Ahora, tenemos lo que es el ciclo biológico que en todas estas definiciones les he estado mencionando. En este ciclo biológico nos habla sobre las etapas de desarrollo de un parásito de su fase madura hasta su fase madura o adulta. Entonces aquí se los pongo ciclo biológico, que es lo que yo les dije que ustedes me van a exponer, el ciclo biológico de cada parásito. ¿Por qué es importante? Porque van a saber su forma quiescente o su forma activa. El chiste que van a saber ustedes cuándo es infeccioso el parásito, cuándo no es infeccioso, cómo se le llama al parásito cuando antes de entrar o cuándo se le llama al parásito después de entrar al huésped y cómo se le llaman en su forma larvaria o en su forma madura o asexuada. Entonces, ciclo biológico, pues recuerden ustedes que pues es el etapas, ¿no? Etapas de desarrollo. Esas son las etapas del desarrollo. Y luego, pues ¿eso para qué? Para ver si llega desde la fase larvaria a adulta, o sus formas asexuadas. Asexuadas es cuando ya tienen su sexo, y pues ya cuando tienen su sexo es maduro. Luego vamos a hablar sobre el ciclo de vida directo. Aquí es cuando ciclo de vida
directo. Aquí, ¿cuál es el ciclo de vida directo? El parásito, aquí el parásito es transmitido directamente de un hospedador a otros sin necesidades de hospederos, intermediarios o vectores. Entonces, el parásito entra de un huésped a otro sin necesidad de nadie. Y luego ya, tenemos que los agentes parasitarios solamente son tres reinos eucarióticas. Y de allí vamos a comprender esta fisiología o reproducción. Bueno, dentro de su fisiología y reproducción, les voy a platicar que las amebas y los ameboflagiados, ustedes recordarán que las amebas es un tipo de parásito y los ameboflagiados, pues es un parásito, pero que tienen obviamente flagelos. Estos pues van a asimilar por pinocitosis o fagocitosis, es decir, que ingresan cosas a su cuerpo intracelular, si ustedes recuerdan histología. Bueno, los flagelados, los parásitos flagelados van a introducir, van a ingerir nutrientes, ingieren nutrientes de una zona denominada cistotoma. Bueno, la mayoría pues van a ser anaerobios facultativos, anaerobios facultativos. Les acabo de decir hace rato sobre el ciclo biológico. En el ciclo biológico, pues hay de varios tipos de forma. Es como nosotros somos bebés, somos niños, somos adolescentes, adultos, ancianos y que llegamos a ser polvo, ¿no? Así igual en los parásitos. En los parásitos va a ser mm, en su forma quiste, en su forma larvaria, en su forma ya sea en qué se haya convertido. El minto, un céstodo, un artrópodo, dependiendo, porque hay varias clasificación de estos parásitos. Bueno, de aquí les había dicho que hay quistes. Los quistes lo pueden producir, bueno, ya estando en una parte de un huésped, pues se pueden producir más quistes. Estos es la formación de quistes de un hospedador, pero también puede ser que lo transmitan estos quistes un vector, un artrópodo vector. ¿Y cómo se van a reproducir todos estos parásitos? La reproducción va a ser por fisión binaria, igual que las bacterias. Solamente que aquí en las bacterias se decía de una forma, fisión binaria. Aquí se va a llamar merogonia. Merogonia. Este proceso de fisión binaria se le llama merogonia. Y los quistes van a ser como medio de supervivencia de los parásitos en su forma más chiquitita. De edad, a eso me refiero. Bueno, habíamos hablado hace rato sobre los tres reinos eucarióticos de los parásitos. Hay un reino protozoa, donde están los protosos. Luego tenemos el estramenofila,
estramenofila y tenemos al Animalia, o también en algunos libros. Esta es información sacada de Romero Cabello, pero es combinada con el Murray, porque siempre recordemos que las introducciones los doctores lo sacan de esta- también le dicen Metasua. Metasua. Bueno, vamos a hablar primero de Metasua. Bueno, para eso necesito... mm, ¿ahí dónde está? Espera un momento. Así ya, listo. Bueno, tenemos que el protozoa. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Tenemos el protozoa. Para ello, el protozoa, pues obviamente ya habíamos dicho que son protosos. Los protozoas van a ser unicelulares, pero que tienen un núcleo recubierto de membrana, núcleo recubierto de membrana. Ahora, los protosos se van a dividir en, en cuatro. Los- el primero va a ser flagelos, o sea, los que tengan sean flagelados, flagelados. Y los otros van a ser pseudópodos. Si se acuerdan ustedes de los macrófagos, tenían pseudópodos, ¿no? Y los macrófagos, ¿qué hacen? Pues fagocitan. Entonces, en este caso, van a haber parásitos que van a tener también vaginaciones de la membrana, citoplasmática, obviamente. Entonces, estos se le van a llamar también pseudópodos. Y pues obviamente también tiene la misma propiedad, la misma función, fagocitar. Tenemos protozoos, luego tenemos los esporozoos. Aquí vamos a hablar de flagelados mediados. Aquí tenemos varios tipos de flagelados. Tenemos el metamonada, parabasola, percolozoa y euglenozoa. Y pues todos estos van a tener su ciclo biológico en su forma quiste, y acuérdense mucho de esto para que al momento de que ustedes pongan su ciclo biológico, no batallen en acordarse de un parásito a otro. Entonces, principalmente los protozoos solamente van a tener quiste y trofozoito. Estas dos formas del ciclo biológico van a tener, y estos pues solamente pueden ser intracelulares. Intracelular. ¿Ok? Ahora tenemos los que son pseudópodos. Aquí nos vamos a tener el amebozoa. Amebozoa. ¿Y cuáles son sus funciones en el ciclo celular y todo eso? Si se dan cuenta, en este que son pseudópodos, es amebas. Amebozoa es de amibas. Y por lo regular, siempre, si ustedes escuchan, es que tiene amibas, el paciente, tiene amibas. Ese es un tipo de parásitos muy común y muy frecuente que se le den a las personas cuando tienen diarrea. Tanto tú puedes sospechar de una deshidratación, de una diarrea autolimitada, de una de enterobacterias que causen diarrea,
o de parásitos que causen diarrea. Por lo regular, son más parásitos, digo, son más, las diarreas son más virales, pero las más frecuentes también son por amibas y por último pueden ser las bacterianas, aunque también no se quedan atrás las bacterianas, ya se están acomodando o superponiendo en los primeros lugares porque pues la gente tiene una mala alimentación y llegan a comer en lugares de la calle en donde no están correctamente con las seguridades de higiene. Entonces, pues llegan a tener este tipo de bacterias como salmonela, que las clases pasadas ya habíamos hablado. Entonces, el amebozoa es que comprenden amibas. Luego, ¿qué pasa con este? Como tienen pseudopodos, van a poder fagocitar y tener una locomoción. Y obviamente, como tienen, ¿cómo se llama? Pseudópodos. Si ustedes recuerdan, las células que tengan movimiento, obviamente requieren más energía. Y al tener más energía, pues obviamente van a tener mitocondrias. Por ejemplo, las células que requieren más movimiento en nuestro cuerpo, pues van a ser obviamente el corazón. Tienen más mitocondrias. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los protozoas ciliados. Aquí nada más va a tener en su forma también quiste y trofozoís, ¿ok? Y luego vamos a tener el esporozoa. El esporozoa va a ser intracelular, pero aquí sí va a tener varios tipos de ciclos biológicos. Sí, a ver, va a ser un intracelular, ¿ok? Va a ser dentro de la célula, va a estar dentro de la célula. Pero este porozoa se va a convertir tanto en trofozoito como esporozoito, en quiste, que aquí se le puede llamar ovoquiste, y gametos, o sea que requieren de dos cosas para poderse reproducir. Ahora, los ciliados y los esporozoos juntos van a formar algo, un reino que se llama, una clasificación que se llama apicomplexa. El apicomplexa, y aquí otra llave que amerita, la apicomplexa se dividen en dos. Bueno, en la apicomplexa también se le llama esporozoa, o sea, igual como pero ya agrupa estas dos. Entonces, se dice que la apicomplexa puede tener el nombre de esporozoa, pero que también puede tener la clasificación de esporozoa y ciliofora. Entonces, esporozoa y ciliofora, ¿ok? Pues los esporozoas van a formar, esporozoa, si su nombre bien usted lo escucha como esporas, ¿no? Entonces va a ser formador de esporas. Va a tener reproducción sexual, por eso es que decíamos que necesitaba de gametos, pues obviamente para reproducirse sexual. Y son parásitos, que hace rato habíamos hablado de uno de ellos, intracelulares. Y dentro de la ciliosfora, como su nombre mismo lo dice, va a tener cilios, va a ser ciliados, van a ser de vida libre y como obviamente tienen cilios, se pueden mover y entonces van a ser móviles. Esto es dentro de la clasificación de los protozoas. Ajá. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de la estramenofila que habíamos dicho aquí. Ya hablamos sobre la protozoa. Ahora la estramenofila.
Aquí mismo lo voy a poner porque está ya casi está en desaparecer este término. Pero la estramenofila también se le llamaba cromista, el reino cromista. Cro, como crom, pero es cromista. ¿Qué pasa aquí? Esto va a ser como en son las plantas y las algas. Por eso es que aquí no es en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque eso es los biólogos. Ahora tenemos Malia y Metazoa. Aquí hay acción que va a requerir de otro cuadro sinóptico. Pues vamos a hacer nuestro cuadro que les había dicho que se llamaba Animalia o Metazoa. En este caso, los de Animalia o Metazoas es algo muy preguntable en los exámenes, esto que les voy a decir. ¿Qué estructuras va a tener? Estructuras, por ejemplo, va a tener ganchos, ventosas, dientes, o va a tener placas. Más después ustedes lo van a exponer que estos cuatro tipos de estructuras, algunos parásitos lo tienen. Por ejemplo, el Necator americanus y otro parásito que se me acaba de olvidar que es también muy parecido al Necator americanus. Ancilostoma duodenal. Ese. Esos dos son muy importantes porque le llegan a preguntar mucho en los exámenes también y que son pues causantes también de que las personas tengan anemia por estas mismas estructuras. Estas mismas estructuras hacen que pues obviamente se desangre la persona y pues tenga anemia. Bueno, aquí la animalia, algunos presentan cubierta externa de cutícula protectora, o sea, un tegumento. En este caso va a ser multicelular. Por ejemplo, vamos a tener a varios multicelulares. Es decir, que nosotros podemos sacar un parásito de nuestro cuerpo que sí lo podemos observar. Y en el caso de los protozoos, nada más se pueden observar en el microscopio. Ajá, nada más se pueden llegar a observar en el microscopio. Y en el caso de las metazoas, pues sí se pueden observar así de vista, porque esos son multicelulares y crecen. ¿De cuáles podemos hablar? Necator americanos, el Ciliostoma duodenale, tenemos también al Ascaris lumbricoides y todos esos tipos. Bueno, entonces el animalia o metazoa se divide en dos tipos, en el mintos y artrópodos. El mintos y artrópodos. Aquí lo dejo hasta el último porque artrópodos no tiene nada. Bueno, artrópodos, vámonos con su clasificación. Los artrópodos son insectos. ¿A qué se refiere insectos? Insectos como por ejemplo, ¿quién? Las garrapatas, ¿verdad? Las garrapatas. Bueno, estos artrópodos van a ser multicelulares y ya habíamos hablado. Van a ocasionar enfermedades invasivas y son vectores infecciosos de protozoos y helmintos. Entonces, son invasivos y son vectores de propiedades infecciosas. Necesito que se aprendan muy bien qué es un vector. Picadura y también pueden morder. Un ejemplo son las chinches, que también se le llama la chinche redubides o la chinche besucona.
Entonces van a presentar, nos van a provocar una mordedura o una picadura. Mordeduras. Mordeduras. También, ¿qué es lo que va a ocasionar estas mordeduras? Pues tanto pueden provocar un envenenamiento, una respuesta de hipersensibilidad, alergias locales o hasta un shock anafiláctico. Estas cosas pueden provocar. Mm, Ahora, tenemos a los helmintos. Los helmintos se van a dividir en dos tipos, en nemaltemintos y vamos a tener a los platelmintos. Acuérdense muy bien de esta clasificación. Los nemaltemintos, ¿qué quiere decir en ellos? Nemaltemintos. Van a ser gusanos, pero ¿qué? Redondos. Estos nemaltenitos solamente pueden infectar intestino o tracto gastrointestinal u otros tejidos, pero más que nada son intestinos. Y luego tenemos los platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos con cuerpo aplanado. Gusanos planos con cuerpo aplanado. Planos como unas taenias, Solium, una taenia saginata. Esos son gusanos planos o aplastados. Los platelmitos, a su vez, son los únicos que se van a dividir en dos tipos, los platelmintos. Tenemos a los tremátodos y a los céstodos. Los tremátodos van a estar en forma de hoja. Les hago dibujito para que se acuerden. Son hojas. Son hermafroditas. Hermafroditas. Tienen un ciclo vital complejo. Los primeros hospedadores es un caracol. Caracol. Y luego son secundarios de los animales y plantas. Hasta ahí son los tremátodos. Por eso, acuérdense que son secundarios a los animales y plantas. Por eso que plantas pues tienen hojas, ¿no? Entonces los tremátodos pues tienen forma de hojas. Son hoja. Céstodos son denominados tenias. Es un cesto. Entonces recuerden cuando si digan, si preguntan, llegan luego a veces a preguntar qué tipo de el mito son las Taenia solium, Taenia saginata, pues ustedes van a decir que son los céstodos. Es un tipo de céstodo, ¿ok? Entonces, un tipo de céstodo. En este, ¿qué pasa? Que al momento que un, un gusano va creciendo, va formándose poco a poco, va a tener como estas partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente hasta ser una víbora grande. Entonces a esto se le llaman proglótides. Entonces, las tenias o los cestos van a estar compuestos por un conjunto de proglótides o segmentos
hermafroditas. También se le llaman segmentos hermafroditas. Los nutrientes son absorbidos a través de las paredes corporales de nuestro cuerpo, es decir, por lo regular van a estar en el colon, por lo regular van a estar en el intestino delgado, que se van a anclar en propiamente nuestras paredes, en esas paredes de nuestro tracto gastrointestinal y van a absorber nutrientes. Entonces absorben nutrientes de las paredes intestinales. Y luego tenemos que un ciclo vital, su ciclo vital de los estos van a ser intermediarios. Y si se acuerdan, que intermediarios pues iban a tener su forma larvaria o sus formas asexuadas. Pero en el caso de los tremátodos van a tener un ciclo de vida pues ya más completo. Y eso sería de Animalia Metasua. Eso sería lo que es la introducción sobre parásitos.